nos decías de No, los está bien, está comentarios bien. que hacían al respecto. Volvemos a retomar esto. Entonces les decía, Sí, la doctor. vacuna de papiloma humano no es una vacuna nueva, ya hay suficiente experiencia con la vacuna del papiloma humano. Es una vacuna que se ha utilizado desde hace mucho tiempo y la vacuna más perfeccionada es la que se utiliza desde el 2006, que es la vacuna cuadrivalente, que es la que considera o la que utiliza las cepas o los serotipos más frecuentes de virus del papiloma humano que, que causan, que se asocian con cáncer cervicoterino, cáncer orofaringeo, cáncer anal, cáncer de pene, dependiendo de las prácticas sexuales de cada uno de los individuos. Entonces, vamos a platicar primero, me interesa un poquito platicar primero con ustedes acerca de qué es el virus del papiloma humano, para que quede claro, desde luego no lo voy a hacer como si estuviera en clase de medicina, ya saben que procuro ser claro y si no lo soy me lo dicen y yo procuro ser más claro. La infección del virus del papiloma humano es la infección viral más frecuente del tracto urinario en hombres y en mujeres. En los dos grupos es la más frecuente y es la que se presenta con mayor regularidad. Las lesiones que preceden al cáncer, lo que nosotros conocemos como lesiones premalignas o precancerosas, se asocian con dos tipos exclusivamente de virus del papiloma humano. Existe una larga lista de otros más, pero estos dos, el serotipo 16 y el serotipo 18, se asocian con el 71% de los casos que llegan a ser casos de cáncer cervicuterino o cáncer de otro tipo. El cervicuterino es el más frecuente. Los otros tipos son el 31, el 39, 51, 52, 58 y 59. No se los tienen que aprender desde luego, solamente que sepan que son dos principales los que causan alrededor del 70% de los casos. Y como les decía, los casos se presentan dependiendo de los hábitos sexuales de las personas. Se puede presentar cáncer orofaringeo por virus del papiloma humano, cáncer anal, cáncer de pene o cáncer cervicuterino, cáncer en las paredes de la vagina también. Se puede presentar dependiendo de los hábitos sexuales de las personas. La mayoría de los pacientes, esto es muy importante que lo entiendan, la mayoría de los pacientes que presentan una infección por virus del papiloma humano no desarrollan cáncer, no se presentan casos de cáncer. Es una cantidad muy pequeña de pacientes que llega a presentar cáncer, aun cuando estén infectados con los tipos agresivos de cáncer de virus del papiloma humano, los serotipos agresivos del grupo largo que les platiqué. El 16 y el 18 desafortunadamente casi siempre se relacionan con el desarrollo de lesiones premalignas y malignas si es que no se hace algo. Pero ahorita van a ver cuál es la ventana de oportunidad que tenemos para hacer algo. La mayoría de los casos, desafortunadamente, de las infecciones por 16-18 que llegan a desarrollar cáncer cervicuterino, se presentan en países en vías de desarrollo, en países pobres. Más del 85% de los casos de pacientes que presentan lesiones premalignas que no son atendidas, que llegan a desarrollar cáncer, más del 95%, alrededor de ese número, se presentan en países pobres. Entonces, me dicen aquí que se escucha con mucho eco, no sé si tengan que hacer algo, pero Sí. voy a seguir platicando. De los casos que se presentan infecciones por virus de papiloma humano, del 70 al 90% de los casos son infecciones asintomáticas. Los pacientes no presentan síntomas y se resuelven espontáneamente de 1 a 2 años, es decir, no hay que hacer nada. Entonces, si ustedes van al médico y les detectan virus del papiloma humano, se tiene que hacer una prueba del DNA de ese virus del papiloma humano para identificar qué tipo de virus del papiloma humano es y se identifica si es 16 o 18, bueno, entonces sí hay que ser un poquito más agresivo con el tratamiento o seguir un protocolo de tratamiento que está perfectamente bien determinado para que no se vaya a desarrollar ni una lesión premaligna, ni un caso, desde luego, ni un caso de cáncer. El tiempo que transcurre, es importante también entender, el tiempo que transcurre entre que una persona se infecta por el virus del papiloma humano, cualquier serotipo que este sea, y que se desarrolle cáncer invasor, o sea, la ventana de oportunidad que tenemos antes de que el paciente ya tenga cáncer, que poco podemos ofrecerle como opciones de tratamiento, son 20 años, más o menos. Entonces, es muy importante que las personas vayan al médico
y reciban atención por parte del médico para que bueno, pues reciban atención. Y si reciben atención, bueno, pues los van a cachar a tiempo. ¿Por qué es importante la utilización de la vacuna? La vacuna es importante porque la vacuna protege contra algunos algunos de los tipos de virus del papiloma humano. La más frecuentemente utilizada es la cuadrivalente, que tiene 4 serotipos de virus del papiloma humano, y desde luego incluye al serotipo 16 y 18, que son los que más frecuentes se relacionan con casos de cáncer, porque prácticamente la vacuna no es una vacuna contra la infección del virus del papiloma humano, lo cual sería un desperdicio, porque como les digo, el virus del papiloma humano es un virus muy débil que si nos infecta, en más del 85% de los casos, nuestro cuerpo sabe qué hacer y en menos de 2 años nuestro cuerpo se deshace del virus del papiloma humano. Entonces no es una vacuna para todos los tipos de papiloma humano, son cerca de 260. No, es únicamente para los 4 más frecuentes que se asocian con cáncer de todos estos tipos que ya hemos platicado. Entonces, esta vacuna se empezó a utilizar, la vacuna cuadrivalente, que es la más efectiva, se empezó a utilizar en el 2006, fue aprobada en el 2006 para su utilización. Desde luego es una vacuna que se tiene que utilizar en personas que aún no han iniciado su vida sexual. Entonces, por eso es que los esquemas de aplicación de 3 aplicaciones, o sea, no es solamente una vacuna, se las tienen que poner, hay diferentes esquemas, pero el más frecuentemente utilizado es el que se aplica el día 1, a los 3 meses y a los 6 meses. Hay diferentes esquemas, hay diferentes recomendaciones para diferentes tipos de población, pero ese es uno de los más utilizados. La parte importante es que tienen que ser 3 aplicaciones de la vacuna y eso ya cubre a la persona. Y fíjense, no la cubre por el resto de su vida, la cubre más o menos, la protege durante un periodo de 10 años. Entonces es muy probable que sea muy recomendable repetir el esquema de vacunación después de 10 o 12 años si es que la persona está teniendo prácticas de riesgo. Normalmente en los primeros 10, 12 años en los que una persona inicia su vida sexual, bueno, pues más o menos a los 10 años ya es estable y ya tiene por lo menos una pareja sexual y ya no está cambiando y ya no está modificando. Entonces ya los riesgos se disminuyen de manera muy importante. La vacuna se recomienda que se ponga de los 9 a los 14 años. Entonces, porque antes de que inicien su vida sexual, antes de que se expongan. Entonces, por eso es que se recomienda que la vacuna se ponga entre los 9 y los 14 años. Por eso es parte del esquema de vacunación cuando los niños están en la escuela primaria. Más o menos las defensas específicas para virus del papiloma humano se desarrollan en un periodo en lo que el sistema inmunológico responde y puede formar los anticuerpos específicos. Para el virus del papiloma humano se tarda entre 4 y 6 meses. O sea que si una persona se vacuna a los 9, pues a los 10 ya está protegido, es muy, muy joven, pero no hay que olvidar que en zonas rurales y zonas muy apartadas de zonas de las ciudades, el inicio de la vida sexual es entre los 9 y los 12 años, entonces no estamos tan lejos y es por eso que se recomienda el esquema a esta edad, porque aun cuando puede sonar descabellado para una niña que vive en la Ciudad de México y que está bien cuidada por sus papás y que todo este tipo de cosas, y que bueno, pues los papás esperan que no inicie su vida sexual antes de los 20 años, vamos a decir, pero las estrategias de salud pública no se hacen para atender a esa población, porque esa población no es la que se muere de cáncer cervicuterino, las que se mueren son las poblaciones vulnerables. Por eso es que se corre de los 9 hasta los 14. Entonces, eso es como que el rango de tolerancia. Dice, ok, no te voy a vacunar a tu niña a los 9, pero tiene que ser antes de los 14, porque aunque no se lo digan los niños y las niñas a los papás, pero inician la vida sexual mucho antes de los papás creen o lo que los papás esperan, desde luego. Entonces, es muy importante ponerse la vacuna. Ahora, la seguridad de la vacuna, esto es algo que le preocupa mucho a las personas. Hay algo que se llama el Consejo Global para la Seguridad de las Vacunas, Consejo Global para la Seguridad de las Vacunas. Es de la Organización Mundial de la Salud. Y ellos hacen revisiones anuales. Habitualmente las hacen cada 10 años de una vacuna o las hacen antes si hay reportes sustantivos sólidos del post-marketing, o sea, después de que la vacuna se puso en el mercado, se empiezan a recibir muchos reportes de algo que esté presentándose con mucha frecuencia, entonces hacen una revisión extraordinaria. Se hizo una revisión ordinaria, no extraordinaria, porque no hay casos extraordinarios de complicaciones.
se han reportado casos aislados, pero se hizo una revisión ordinaria en el 2016, porque como les digo, la cuadrivalente empezó en el 2006, se hizo la revisión en el 2006. Entonces, la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud, que no es la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, que pudiéramos pensar que está influenciada por intereses económicos de la industria farmacéutica y todo este tipo de cosas, no, es la Organización Mundial de la Salud. Hicieron un enunciado que dice textualmente: las evidencias presentadas no sugieren que haya una preocupación por el uso de la vacuna del virus del papiloma humano. Eso es lo que ellos dicen. Es un lenguaje muy cuidadoso. O sea, ellos no dicen que es imposible ni que no se puede presentar, pero las evidencias no sugieren que haya un problema asociado a la aplicación del virus del papiloma. También aclaran que ha habido el reporte de casos aislados de infecciones locales en la piel en donde se aplica la vacuna, lo cual se resuelve. Pues eso fue por higiene adecuada, que nos hace difícil pensar que eso pueda presentarse, pero tienen que pensar que la vacuna se aplica en sitios de África donde no hay agua, o sea, ya no digan un algodón con alcohol, o sea, no hay algodones y no hay alcohol. Entonces, no se limpia la piel cuando se aplica la vacuna. Entonces le ponen la vacuna en la piel sucia, entonces se puede hacer un pequeño absceso, una pequeña infección. Entonces, esos son los casos que se presentan. Ahora, los síntomas sistémicos más frecuentes que se presentan con la aplicación, solo de la aplicación de la vacuna del virus del papiloma humano, pero en este caso estamos hablando de ella, sino con la mayoría de las vacunas, es que los pacientes presentan lo que nosotros conocemos en español como una fiebre de bajo grado, o sea, una fiebre que llega a los 39.5 grados de temperatura y que se cura con medidas físicas, con un poco de acetaminofén, destapando a la gente. La idea de que hay que sudar la fiebre, eso ya es idea de hace 2 siglos. Lo peor que podemos hacer con una persona que tiene fiebre es taparla, hay que destaparla, hay que someterla a compresas de agua fría, de hielo, hay que ponerlo en el abdomen, en las axilas, en fin, todas las medidas para bajar la fiebre. Y si no baja, bueno, pues hay que irse al hospital. Otro de los síntomas que se presentan con algunas vacunas es dolor de cabeza, hay algunos pacientes que presentan mareo, hay dolores musculares, hay dolores articulares, puede haber náusea, vómito, dolor abdominal. Hay pacientes que presentan un cuadro de pánico, hay una fobia hacia las vacunas y esto es algo que presentan algunas personas. La influencia de los papás en esto es muy importante porque pues, cuando van a castigar a los niños los amenazan de que te voy a llevar al doctor a que te ponga una vacuna. Entonces, pues obviamente cuando los llevan a que les pongan una vacuna, pues los niños dicen, y ahora qué hice mal, ¿no? Entonces, ¿por qué me están castigando? Entonces, es muy importante que los papás entiendan que amenazar a los niños con ponerles una inyección no es una muy buena estrategia, ni muy inteligente. Entonces, déjame poner... No voy a contestar. Sí. No es una maniobra muy inteligente hacer con los niños, pues no es adecuado pues hacerlo. Entonces, hay casos en los que se reportaron después de la aplicación del virus del papiloma humano, hay casos que se reportan como parálisis musculares, las fotografías estas que se veían. Estos son fenómenos que se llaman enfermedad de Guillain-Barré o parálisis facial de Bell o síndrome de dolor regional en un brazo. También hay algo que se llama síndrome de taquicardia ortostática. Esto quiere decir que les da unas palpitaciones cuando se ponen de pie o cambian de posición súbitamente. Y la Organización Mundial de la Salud concluye en este documento gordito que publicaron en el 2016 que la frecuencia de estas enfermedades, estas que les acabo de mencionar, no es diferente. Su frecuencia, la presentación, no es diferente cuando una persona se aplica la vacuna que cuando no se la aplica. Se tomaron miles de personas, grupos muy numerosos de personas que se habían aplicado la vacuna y otro grupo de personas que no se habían aplicado la vacuna y se estudió cuál era la frecuencia de todas estas enfermedades en ambas poblaciones y no hay una diferencia significativa que nos sugiera que estadísticamente los pacientes pueden presentar este tipo de problemas relacionados a la aplicación de la vacuna. Entonces, no hay evidencia que sustente que no se deba vacunar o no se tenga que vacunar. Entonces, no hay preocupaciones de seguridad respecto a la utilización de la vacuna. Esto es un comentario que quiero hacerles. Particularmente con esto de la vacuna del virus del papiloma humano, es muy cierto lo que tú comentabas al principio, Jorge. Hay la preocupación de grupos muy radicales, muy religiosos,
que piensan, porque no entienden, pero yo creo que en el fondo son gente buena que está preocupada, porque digo, si expresan una preocupación por sus hijos, quiere decir que es gente que quiere a sus hijos. Lo que pasa es que hay amores que matan. Entonces, es gente que piensa que la vacuna va a inducir a que los niños tengan sexo, o como que va a ser una licencia para practicar sexo, en fin, piensan una serie de cosas, y entonces, bueno, pues ellos van a tratar de utilizar cualquier información que encuentren en Mr. Google, y la van a tratar de utilizar y encaminarla en lo que ellos piensan, y decir, ¿sabes qué? Si te vacunas contra el virus del papiloma humano, te va a dar una parálisis que te va a durar toda la vida, y en fin, entonces pues hacen su página de Facebook y todo este tipo de cosas, pero no hay evidencia que lo sustente, no hay evidencia que vea que hay una relación entre el papiloma humano y la presentación de cualquier trastorno de cualquier tipo, no existe. Entonces, yo lo que les recomiendo es que se vacunen para que eviten que siga México siendo uno de los países con frecuencias elevadas de cáncer cervicuterino. Incluso fíjense que este es uno de los indicadores de calidad de la salud pública en un país. ¿Cuántos casos de cáncer cervicuterino y cáncer de mama se presentaron en un país? Y así nosotros clasificamos qué tan buena es la salud pública en un país. Entonces, es muy importante que la gente se vacune para que, bueno, pues México no siga siendo un país de los que están hasta la cola, ¿no? Que México, como se los he comentado, México es uno de los países que tiene uno de los esquemas de vacunación más eficientes en. Así es, doctor. Siempre será mejor vacunarse que no, y es conocido a través de la historia, tú lo sabes mejor, que siempre las vacunas conllevan algunos efectos secundarios, como cualquier otro medicamento, ¿no? Siempre ahí te previenen, incluso cuando vas a tomar algún medicamento, que si te provoca, que puede provocar tales reacciones, incluso que si estas reacciones son muy virulentas, suspendas el medicamento. ¿Por qué? Porque siempre los organismos, como tú nos lo has dicho y lo hemos aprendido también contigo, son casos muy específicos, y cada organismo va a reaccionar diferente a cualquier cuerpo extraño que le estás introduciendo. Entonces, habrá quien se vacune hasta de la influenza, ¿no? Ahora, y no le haga ni cosquillas, y habrá quien caiga en cama y con temperatura. Entonces, después de asumir justamente esos efectos, pues ya tendrá tu cuerpo la protección necesaria. Lo que pasa es que el cuerpo naturalmente se defiende, y siempre será mejor contar con la protección que no contar con ella. Ahora, doctor, aquí también entre las preguntas nos dice Adolfo, si una persona adulta es conveniente que se vacune. También quería yo preguntarte, se promueve incluso la vacunación entre los varones, ¿no? No solo entre las niñas, porque los varones mismos son los que somos los transmisores eventualmente de esta enfermedad, y desde luego la protección, como nos hacía ver aquí Quetzalí, y lo decíamos también al principio, la protección al practicar el sexo, desde luego, siempre va a ser una medida preventiva para evitar este contagio y muchos otros hasta más riesgosos, ¿no? Bueno, voy a contestarte todas tus preguntas, que es toda una serie de preguntas. Voy a tratar de acordarme de todas tus observaciones. La primera, los efectos secundarios de la aplicación de las vacunas. Uno de los datos clínicos que nosotros observamos en una persona cuando una vacuna tuvo un buen efecto, cuando funcionó la vacuna, es que va a tener efectos secundarios, porque el sistema inmunológico, la activación del sistema inmunológico incluye fiebre. Incluso la fiebre es una línea de defensa que tiene el organismo para matar a los agentes que se están presentando. Siempre que nosotros aplicamos una vacuna o incluso un tratamiento antibiótico o antiviral, los pacientes pueden desarrollar una reacción. Hay casos anecdóticos. Fíjense que les platico esta experiencia que está en los libros y la recuerdo con mucha claridad. Cuando se empezaron a dar los primeros tratamientos para la sífilis, ustedes se acordarán que, bueno, pues no había penicilina al principio y no se podían tratar los casos de infección por sífilis, y se empezaron a tratar, se empezó a utilizar la penicilina, y hubo mucha gente que no se quería tratar con penicilina cuando tenía sífilis, porque se daban cuenta que les daban fiebre, incluso algunos convulsionaban, se ponían muy mal, les dolía la cabeza, les dolía el abdomen, tenían taquicardia. O sea, todos estos síntomas que les he platicado se presentaban en los pacientes. Y dos doctores alemanes
describieron esta reacción y antes tenía nombre propio, ahora en medicina se trata de quitar los nombres propios y se hace más bien un nombre descriptivo de los síntomas. Pero me acuerdo muy bien, porque me gusta memorizar cosas de locura, pero me acuerdo muy bien, esta se llama la reacción de Harris-Herzheimer, porque son dos doctores alemanes, y esta reacción se presentaba después de la aplicación de la penicilina en pacientes que tenían sífilis, e incluso esta se empezó a ver como un hallazgo positivo en los pacientes cuando se empezaban a tratar. Decían, ¿sabes qué? A este paciente sí le hizo efecto la penicilina y sí se va a curar porque ya empezó a tener fiebre, ya empezó a... Entonces, de ahí viene también la idea de que hay que sudar la enfermedad, porque los pacientes presentaban fiebre y empezaban a sudar cuando les aplicaban la penicilina, pero te estoy hablando de los años 40 del siglo pasado. Entonces luego aprendimos que lo que sucede es que se activa el sistema inmunológico y empieza a combatir la enfermedad. Lo que sucede con las vacunas es que, acuérdense, hay dos tipos de vacunas. Hay unas vacunas que tienen virus vivos atenuados, que son muy poquitos virus, una concentración muy baja, y están como atarantados los virus, que no tienen capacidad de infección, pero sí activan el sistema inmunológico. Y las otras vacunas son las que utilizan fracciones virales, o sea, pedacitos del virus que van también a desencadenar el sistema inmunológico para que ataque precisamente esas estructuras vitales en los virus en casos de que haya una infección real. Entonces, por eso es que se presentan los síntomas. Ahora, lo que tú decías de la protección respecto a las vacunas. Acuérdense que la vacuna que se pone contra el virus del papiloma humano es una vacuna que se llama vacuna cuadrivalente. Esto quiere decir que solamente ataca 4 de los tipos de virus de papiloma humano, los dos principales, el 16 y el 18, que les platicaba, es más del 70% de los casos de malignidad o de cáncer asociado con virus de papiloma humano, y otros dos, el 31 y el 33 habitualmente, que son los que tienen la mayor capacidad para generar lesiones premalignas y lesiones malignas. Entonces, por eso es que se utilizan solamente esos 4 tipos de virus del papiloma humano en la vacuna, porque son las que causan cáncer con mayor frecuencia. Así es, doctor. Y respecto a la protección para varones, que también en muchos casos hay familias claro, no, padres que se oponen. La vacuna es para los dos sexos. Cuando la vacuna se recomienda de los 9 a los 14 años, se recomienda para los dos sexos, porque los hombres transmiten con menor frecuencia el virus del papiloma humano cuando están vacunados, y además los protege también a los hombres para su actividad sexual, porque aunque los hombres no lo sepan, bueno, pues también les puede dar cáncer de pene, les puede dar cáncer orofaríngeo si es que tienen prácticas de sexo oral heterosexuales u homosexuales, de cualquier de estos tipos. Entonces es muy importante que se pongan la vacuna. La vacuna, no sé por qué hay la idea popular de que es una vacuna para mujeres. Es una vacuna para los dos, es una vacuna para niños y niñas, porque además, bueno, pues los dos grupos pueden infectarse con mayor facilidad. Lo que pasa es que, déjenme platicarles una cosa, los casos de cáncer anal, cáncer de pene y cáncer orofaríngeo por virus del papiloma humano no son tan populares, no son tan platicados, porque está muy vinculado con la vergüenza. O sea, si una persona le da cáncer en la laringe o un cáncer en la garganta, pues vamos a pensar que esa persona tiene porque fumó o porque cualquier otra cosa. Pero muchos casos de cáncer de laringe, cáncer de recto o de ano, cáncer de pene, están relacionados con la actividad sexual. Lo que pasa es que, bueno, la vergüenza por tener cáncer por algún tipo de práctica sexual, pues como que avergüenza a la gente. Digo, yo lo veo como cualquier otra enfermedad, y la sexualidad y la práctica de la sexualidad es una cuestión de intimidad, y cada quien decide cómo la practica o si no la practica. Eso ya es una decisión muy particular, pero todavía seguimos siendo culturas muy vinculadas a la idea judeocristiana de que la sexualidad es una debilidad y es algo malo, culpa, siendo que la actividad sexual es simplemente una actividad más de la vida personal de cada uno de los individuos, y cada quien la practica de la manera en la que le parece. Pero esa es la cultura judeocristiana, porque bueno, pues así, digo,
Es como, digo, no podían hacer pecado el comer porque es una necesidad, pero también el ejercicio de la sexualidad es una necesidad, pero ese sí lo pueden hacer pecado y entonces, bueno, pues ya se van a acercar más a mí para que yo les dé consejo para que no estén haciendo esas cosas, ¿no? Entonces, es una estrategia. Uy, ¿qué pasó aquí? A ver, se nos congeló. A ver, hay un problema de conexión, perdón, doctor, pero sí, desde luego, interesante, a ver si se restablece la conexión. Ahora la perdimos de allá para acá, pero bueno, muy interesante el tema que nos está platicando el doctor Frisby, y desde luego la protección y la prevención a la hora de practicar sexo. Digo, no solo protege contra el VPH, sino contra muchas otras, cualquier enfermedad de transmisión sexual, desde luego, y pues ya nos ha despejado la duda sobre varios mitos que hay en este caso. Obviamente reacciones siempre las va a poder haber en el caso de cualquier aplicación del VPH o cualquier otra vacuna, cualquier otro virus, bacteria o medicamento que se introduzca al organismo. Va a haber necesariamente una reacción del cuerpo, eso es innegable. Perdón, doctor, ahora sí medio accidentado el asunto, ahora fue la conexión de internet la que al parecer falló, pero sí, ya nada más para redondear, decíamos entonces, todos estos mitos que afortunadamente se despejan comentando con especialistas como tú. La vacuna siempre va a ser mejor que no tenerla, como en cualquier otra de los padecimientos y de las vacunas que existen en el mercado. Y nada más quedaba pendiente el tema de la edad. ¿Es recomendable para una persona adulta ponerse la vacuna o ya no será necesario, digamos, cuando una persona ya tiene hijos, alguna señora, algún señor ya entrada en edad, ¿se puede poner la vacuna? Fíjate que se pueden hacer pruebas, respecto, nosotros podemos medir algo que se llama la memoria inmunológica en una persona, que es medir el nivel de inmunoglobulina G, y nosotros medimos el nivel de inmunoglobulina G o medimos el DNA del virus del papiloma humano, y de esa manera nosotros nos damos cuenta si la persona ya estuvo infectada o si ya tiene exposición al virus. Ya no tendría sentido ponerle la vacuna porque ya se infectó. Entonces solamente tendríamos que hacerle un protocolo de seguimiento cercano a esa persona para ver que no desarrolle casos de cáncer. Pero si no tiene infección por virus del papiloma humano, pues sí se podría dar la vacuna, no es lo más recomendable, o incluso hay personas que tienen 25 o 30 años o hasta más grandes que no han tenido vida sexual. Yo cuando daba consulta en México me tocó una señora que se iba, bueno, una señorita de 38 años que se iba a casar, nunca había tenido relaciones sexuales, y se quería poner la vacuna, lo cual, bueno, le dije, ¿sabes qué? Pues sí, póntela 6 meses antes de que te cases y te va a proteger. Entonces puede haber casos anecdóticos como estos, pero habitualmente la vida sexual se empieza a edades mucho más tempranas, y sí se recomienda que se la pongan, y la cobertura, como les decía, les dura aproximadamente 10 años. Pues excelente, doctor, muchísimas gracias como siempre por otro tema en el que nos aportas conocimiento y sobre todo despejas todas esas dudas y a veces creencias que tenemos con respecto a tal o cual tema. Y ya saben, amigos, todos los temas, las dudas que ustedes tengan sobre cualquier asunto referente a la salud, el doctor Frisby siempre está en la disposición de atender, desde luego, y de despejarnos y ampliar nuestros conocimientos, sobre todo respecto a estos temas, en sus redes sociales, HL Frisby, y aquí en su página también de Facebook, y desde luego aquí en Disyuntiva TV. Muchísimas gracias, mi querido doctor. ¿Cómo andas por allá de temperatura? ¿Hace frío? ¿Está tranquilo? ¿Nieva? No, sí, aquí estamos aproximadamente entre, no subimos de 35, 38, son como 4 o 5, el otro día estuvimos como a 17 en la mañana. Estoy hablando de grados Fahrenheit, que son más o menos como 12 o 15 por bajo cero, pero esa es la temperatura habitualmente. En enero y febrero son los meses más duros de frío. Cayó nieve el fin de semana, va a volver a caer nieve el sábado.
pero en fin, fíjate, nada más dos observaciones. Ahora, en esta semana, no sé si se quiere meter a internet y buscarlo, le quitaron el bebé a unos papás en España, ya es el primer caso que se reporta que le quitaron el caso a unos papás porque un niño se enfermaba con mucha frecuencia, lo llevaban al hospital, Servicios Sociales lo reportó y encontraron que los papás eran naturistas macrobióticos y que nunca lo habían vacunado y qué tal, y entonces el niño estaba pues no protegido contra las infecciones y se los quitaron. Ese es el primer caso que se reporta de que a un niño que no lo vacunaban se lo quitaban. Y la próxima semana vamos a platicar de un tema muy interesante. Les recomiendo que lean este cantante, ¿cómo se llama? Tears in Heaven. ¿Cómo se llama el que escribió la canción esta? Es un cantante inglés. Ahorita me acuerdo del nombre. Tears in Heaven se llama una de las canciones que tiene. Es un guitarrista muy famoso, muy talentoso. Está quedándose sordo por exponerse al sonido en muy alto volumen. Y esta semana ya avisó que tiene una enfermedad que se llama tinnitus. Entonces, la próxima semana vamos a hablar un poco del tinnitus y vamos a hablar de la sordera y la exposición al sonido, la utilización de audífonos para escuchar música. Vamos y también ya lo habían preguntado aquí en el chat. Vamos a hablar un poco acerca de los problemas de sordera, tinnitus, enfermedad de Meniere. Eric Clapton, ¿no, mi doc? Eric Clapton, exactamente, Eric Clapton. Él se está quedando sordo y ya tiene tinnitus, tiene sonidos todo el tiempo, ya no puede escribir, además ya le está dando artritis en las manos, en fin, un montón de cosas. Entonces vamos a platicar de eso la próxima semana, si quieren ir leyendo, para que tengan sus dudas bien preparadas y me hagan el favor de preguntarme todo lo que quieran, así me hacen pensar y me ayudan a prevenir el Alzheimer. Perfectísimo, mi doc, pues como siempre, un placer para nosotros contar con tu valiosísima participación. Te mandamos un abrazo, querido doctor, y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, disfruten, hasta luego. Gracias, mi doc. Gracias, amigos, y muy agradecidos todos, desde luego, en el auditorio por esta aportación tan valiosa que nos da, de verdad valiosísima, por parte del